Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a tener la tercera clase de R. Y de lo que vamos a empezar a hablar es algo que ya les había adelantado, que es cómo usar R para calcular probabilidades, para hacer cálculos relacionados con probabilidades, ¿sí? Básicamente para trabajar con distribuciones, con funciones relacionadas a distribuciones que ya están incorporadas a R, al paquete base de R, digamos. R, como ya les dije, se pueden ir agregando y instalando paquetes, que les cuento, se hace desde la opción, eso creo que no lo comenté, así que aprovecho desde el menú paquetes, se puede instalar paquetes, ¿sí? Ya que lo hago. Lo que hay que buscar en los paquetes están todos los paquetes que existen para R y que están en el dominio público, digamos, están en algún servidor, ¿sí? Están copiados en varios servidores y en general uno tiene que elegir uno de esos servidores. Normalmente el usuario es elegir un servidor de un país que esté cerca. Acá tenemos Uruguay. Podríamos ver qué pasa si ponemos otro. En una época había en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, pero no sé por qué no está más. Desconozco. Podría elegir Brasil, bueno, no importa. Uno elige algún lugar y elijamos Uruguay, no sé, por ejemplo. A ver qué pasa. Si falla, de última se busca otro. Y lo que aparece acá es una lista de todos los, muchos, como verán. Piensen que yo voy bajando, piensen que si fuera bajando de a uno, viene la velocidad a la que baja, ¿no? Recién vamos por A, D, A, E, recién, o sea que bueno, realmente son muchísimos. Esto lo hace un poco molesto por ahí, no tiene un muy buen buscador para esto, pero la cuestión es que si uno quiere instalar, bajar un paquete, en general uno se enteró que este paquete hace algo, digamos que cómo se trabaja cuando uno no sabe qué hay que hacer, se googlea. Realmente funciona así, es tan vasto, no es infinito, pero es tan vasto el panorama y la cantidad de cosas que hay, que si quiero aprender cómo hacer algo, se googlea, se entra a foros, ¿sí? Después en todo caso les puedo pasar algún foro donde que sea bueno para consultar cosas, pero se pregunta, se le pregunta a Google, se le pregunta a seres humanos y ahí normalmente uno encuentra la respuesta de, bueno, de qué función usar. No suele haber más de una opción, a veces muchas. Hay mejores, hay peores, eso se va aprendiendo con el tiempo. Y muchas de esas funciones están incluidas en paquetes. Entonces, si uno quiere bajar algún paquete, no sé, qué sé yo, UK Police, que me llama la atención, no sé. Muchos de estos paquetes en realidad son simplemente datos. Que son básicamente datos que ya están guardados y que sirven para... son como ejemplos de datos, digamos, que a veces se usan. Pero bueno, uno quiere bajar un paquete, se elige, se pone OK y después se instala. Pueden probar el proceso, no quiero hacerlo ahora para no perder tiempo, pero digamos de acá se puede bajar el paquete y después ese paquete normalmente viene en un zip donde está el código y donde está, que después se puede instalar desde la opción, eh, perdón, se instala y ahora les comento lo que hay que hacer. Y también suele venir un PDF con toda la explicación, que está bastante estandarizado el formato, con toda la explicación de qué funciones incluye, qué hace cada una, cuál es la sintaxis, etc. ¿Sí? Cuando uno abre R no están cargados disponibles por eso todos los paquetes, pero cuando un paquete ya está instalado, eh, básicamente lo que se hace, si mal no recuerdo era load, no sé si ahora estoy, no, package, a ver, no, load, tendría que haber fijado antes, ¿sí? Sí, no, tampoco, a ver. Ahora después lo pienso y cuando grabo otro pedazo de la clase les digo. Se me fue. Estuve usando poco R y se me fue. Y esto les va a pasar todo el tiempo. ¿Qué hace Manny Boolean? How to load the package in R. O cómo cargar un paquete en R. Si lo ponen en inglés, obviamente van a tener más chances, pero castellano seguramente también lo van a encontrar, sin lugar a dudas. Es la segunda lengua madre más hablada del mundo después del chino, así que ahí con el castellano tenemos bastantes chances también. Bueno, se fijan. Después igual ahora chequeo y en la próxima sección les digo. Pero bueno, empecemos a hablar entonces de las distribuciones que están en el paquete base de R. Eso que quiere decir que no hace falta cargar ningún paquete en particular ni instalar ningún paquete en particular. Uno abre R y ya están cargadas, como todas las que estuvimos viendo hasta ahora. Y casi todas en realidad, las que tienen que ver con distribución, con cosas con distribuciones, básicamente son la combinación de una letra entre D, P, Q y R con el nombre de una distribución. ¿Sí? ¿Cuáles están? Están estas que están acá. Yo les puse, hay algunas más, les puse las que conocemos en general.
Entre las continuas, la uniforme, la normal, la exponencial, la gamma, que obviamente contiene la exponencial, la beta, la variable, la de Cauchy, que es la T de Student con un grado de libertad. No sé si tiene también parámetros de posición y de escala. Todo eso se puede ver en el help, ahora les comento. La chi cuadrado, la t y la f de Snedeker. Y discreta es la binomial, que obviamente incluye la Bernoulli si le ponen n igual a 1. La hipergeométrica, la geométrica, la binomial negativa, que incluye la geométrica, y la Poisson. Para tener más información y ver los detalles de cada una y ver el listado completo de cuáles hay, les sugiero que corran este código, que es el signo de interrogación, que es el que abre el help, con distributions, ¿sí? Creo que en este caso si lo ponen con minúscula también funciona, pero aparece que es con mayúscula. A veces acuérdense que R es sensitivo es case sensitive, ¿sí? Distingue mayúsculas y minúsculas y a veces por ahí le ponen la minúscula en vez de la mayúscula o al revés y no funciona. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? En realidad es como que para cada una de estas distribuciones hay 4 funciones. Después hay algunas más, algunas que tienen que ver para encontrarle el p-valor de alguna prueba de hipótesis específica, cosas por el estilo, pero lo fundamental está acá. Y básicamente D se refiere a la función de densidad o de probabilidad puntual. ¿Sí? Si yo uso una de las funciones que son D, es decir, por ejemplo, D un if de, como un if obviamente es para la distribución uniforme, lo que me va a devolver es la densidad de en una distribución uniforme con ciertos parámetros, en un punto en un punto, ¿sí? Es decir, yo le voy a decir, ¿cuánto es la densidad en tal punto? Eso muchas veces no es muy útil, no solemos usar mucho las densidades, pero se usan a veces para ciertas cosas y entonces la puedo obtener. Si en vez de ser una distribución continua es una discreta, lo que me da es una probabilidad puntual. Si yo pongo D binom, me va a dar la probabilidad puntual de que una variable aleatoria con distribución binomial de ciertos parámetros tome exactamente cierto valor. Esa obviamente es algo que usamos más seguido, pero lo de la densidad también puede ser importante y puede ser útil. También, ahora después vamos a ver un ejemplo, me puede servir si yo quiero hacer un gráfico de una densidad y cosas por el estilo. La P se refiere a la función de distribución, es decir, a la probabilidad acumulada, que ahora después vamos a ver las alternativas que hay de cómo me pueden devolver la información, pero básicamente yo le digo cuándo hay acumulado hasta este punto. Se puede hacer izquierda o a derecha, eso aclarando un parámetro. Hay un parámetro para especificar eso, a veces es útil. La Q es la función de cuantiles, que esa es la función inversa de la función de distribución. Es la que me dice en dónde se acumula tal probabilidad. La P es cuánto se acumula hasta acá. La Q es en dónde se acumula tanto. ¿Sí? Yo a P le voy a tener que meter una cantidad, un cuantil. De hecho, uno del primer argumento de las que sean P algo va a ser Q, va a ser el cuantil. ¿Sí? Va a ser el valor de X, digamos. A Q le voy a tener que dar una probabilidad. El primer argumento de las que son Q algo, como Q un if, vamos a ver que es justamente una probabilidad. R se refiere a random y es para generar números pseudo aleatorios. Uno diría números aleatorios normalmente, pero en realidad técnicamente no son números aleatorios. Ya vimos que se generan de una manera sistemática y tienen apariencia de aleatoriedad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar con la distribución uniforme, tengo 4 funciones distintas en R que son para cada una de estas cosas respecto a la distribución uniforme. De un if que me va a dar la densidad de la distribución uniforme. ¿Cuáles son sus parámetros? Bueno, la ejecutamos para verlo. Fíjense que el primero es X. ¿Sí? El primero es en qué valor de X, o sea, es decir, en qué valor de X voy a ver la densidad. El segundo y el tercer argumento, que se llaman min y max, son los parámetros A y B, que le solemos llamar. Son el mínimo valor del rango del soporte y el máximo valor del soporte. Fíjense que a veces R, cuando me muestra la función, me muestra solo el nombre del argumento. Acá el primer argumento se llama X. Y no dice nada más. Y eso lo que me indica es que es un argumento obligatorio. Si yo no pongo ese argumento, va a haber un error. ¿Sí? Me va a tirar un mensaje de error y no va a hacer nada, no va a hacer nada. Cuando el argumento dice igual a algo, quiere decir que hay un valor por defecto. Y cuando hay un valor por defecto, que en este caso es 0 para el mínimo y 1 para el máximo, porque sí, obvio, la básica, digamos, sería la uniforme 0,1,
ese argumento deja de ser obligatorio para ser un argumento optativo. Si yo no lo completo, el valor que va a tomar es 0. Si yo lo completo, va a tomar el valor que yo le dé. Y acuérdense que las maneras de asignar un valor a un argumento es o en el lugar del argumento correspondiente, es decir, max igual a 1 es el tercer argumento. Yo tendría que poner algo en el tercer lugar. Si yo quiero saltearme el min, creo que puedo dejar en blanco, puedo poner 2 comas seguidas, digamos, o si no, lo que puedo hacer es directamente poner el valor de x, ¿sí? Y en max, poner max igual y el valor del argumento. Ejemplo, si yo quiero una distribución uniforme 0, 8, en el primer valor del argumento voy a poner el valor de x. Ahora hablamos de eso. Pero digamos, si yo quiero poner que sea 0,8, podría no escribir el segundo argumento. Entonces, si me lo voy a saltear, directamente lo que tengo que poner es max igual a 8. ¿Sí? El argumento log es para que la densidad me devuelva el logaritmo. Eso obviamente puede ser útil cuando uno trabaja con la log verosimilitud y cosas por el estilo. Lo vamos a obviar. Por defecto es falso, o sea que si no escribo nada al respecto no va a pasar nada. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 3.2, lo que me va a dar es cuál es la densidad de una distribución uniforme en 3.2 si la distribución es de 0 a 8. ¿Por qué de 0 a 8? Porque no estoy escribiendo el segundo argumento, así que está tomando el valor por defecto 0. Si quieren, predigan lo que va a pasar, piénsenlo un segundo. Yo creo que va a dar 0,125, que es un octavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en el soporte y va entre y es 1 sobre 8 la densidad. Así que lo corro y me da 0,125. ¿Qué pasa si pongo 9.2? Me da 0, obviamente porque estoy fuera del soporte. ¿Se entiende? Otra manera de poner lo mismo, bueno, 0,8. O sea, ese por default que es 0 lo puedo escribir igual y poner un 0 y poner 8 y obviamente me va a dar igual. ¿Sí? O bueno, vamos a ponernos en 2, va a ser 0,125. Veamos qué pasa si omito, que no estoy seguro. Perfecto. Si lo omito, le da el valor por defecto. ¿Se entiende? Esa es otra manera. También podría poner un montón de comas. Pero bueno, si yo quiero poner el argumento número 5, en vez de poner un montón de comas, que por ahí pongo la cuenta, puedo directo, o si no me acuerdo cuál es el número de la posición del argumento, ¿sí? Porque ahora, bueno, son poquitos, pero si son un montón de argumentos, como pasa cuando hay parámetros gráficos, por ejemplo, y cosas por el estilo, es más fácil saber el nombre del argumento y directamente escribir el nombre del argumento igual y el valor que le quiero asignar. Insisto, los argumentos que tienen un valor por defecto son optativos, los argumentos que no tienen un valor por defecto son obligatorios. Si yo no pongo nada al principio, me va a decir, error, el argumento de x está ausente sin valor por omisión, o sea, sin valor por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Si no entienden bien lo que estoy haciendo ¿por qué me da 0,125? Traten de dibujar, ¿sí? Dibujen una distribución uniforme, 0,8, la densidad, y vean, calculen cuánto es la densidad, cuánto es la f chiquita, digamos, en 2. ¿Qué es P uniforme? Bueno, va a ser la función de distribución, va a ser la f grande. Es decir, la acumulada es de menos infinito hasta el punto. Si yo hago lo mismo, bueno, esto es igual al resultado de una integral. La integral entre 0 y 2, de la densidad, entre menos infinito y 2 de la densidad, que insisto, hagan el dibujo, pero en realidad termina siendo la integral entre 0 y 2 porque el soporte empieza en 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 0,25. Hagan la cuenta para chequear que eso está bien. ¿Sí? Pero si se fijan, yo voy a correr sin argumentos. Cuando uno corre sin argumentos, la función lo que me muestra justamente es qué hay adentro de la función, cuál es el código y cuáles son los argumentos. Cuando la función es una función, digamos, básica, una función como que viene de base, que está incorporada de base, por decirlo de alguna manera, tiene un nombre, eso que ahora no me sale, o digamos, en ese caso no va a aparecer mucha información. Cuando la función es una función que tiene como un código, ¿sí? Va a aparecer todo el código de la función. ¿Sí? Después seguramente si nos encontramos con alguna se las muestro. Pero bueno, entonces fíjense que el primer argumento, ¿sí? De las funciones que P unif, y va a ser lo mismo con todas las que son P algo que sea distribuciones, ¿no? Si la función se llama paste y no tiene nada que ver con distribuciones, obviamente no tiene nada que ver. Pero todas las que sean P y una distribución, el primer argumento que se llama Q, y es precisamente el cuantil, es el lugar donde, digamos, es el punto, que es lo mismo que el valor de X, pero acá se llama Q, ¿sí?
mínimo y máximo. Y obviamente, bueno, lo del log P es esto también de que si la probabilidad la quiero en logaritmo o no, que no nos interesa. Y lower tail igual true quiere decir la cola menor, la cola hacia la izquierda sería. Quiere decir, estoy acumulando desde la izquierda, desde menos infinito. Por defecto se está activado como verdadero. Es decir, que si yo no aclaro nada, como en este caso, esto que está acá en realidad, ¿sí? Lo pongo como comentario, esto que está acá es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Siendo x, vamos a poner el rulito, una distribución uniforme 0,8. ¿Está claro? Eso sería lo que estaríamos calculando acá. Hagan la cuenta, van a ver que eso tiene que dar 0,25. ¿Ok? Q. Bueno, si el lower tail le pongo falso, que sería poner falso en el que sigue, porque en realidad, fíjense, a ver, no. Chequemos algo. Quiero chequear algo, a ver. No. Perfecto. Si pongo lower.tail igual false, ¿sí? Me da 0,75 porque me está acumulando desde la derecha. ¿Sí? Está viendo la probabilidad de que x sea mayor a 2. ¿Sí? O sea, pero básicamente lo que está haciendo es 1 menos el valor anterior, no es nada del otro mundo. ¿Qué pasa con Q? ¿Sí? Q me da los cuantiles. Es decir, si yo ahora veo el primer argumento de Q, primero vamos a ver la función. ¿Sí? El primer argumento, todo lo demás es igual y con la misma idea, pero el primer argumento es P, es una probabilidad. Ese P tiene que ser un número entre 0 y 1. No estoy seguro de qué pasa si pongo números fuera de 0 y 1, si los acerca, si los lleva a 0 o hasta 1, según el caso, o no, ahora lo probamos. Pero bueno, normalmente le pongo números entre 0 y 1, ¿sí? Si yo pongo 0,4, bueno, si yo pongo 0,25, ahora hagamos con 0,25, que ya sabemos 0,25 max igual a 8, y lo dejo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy viendo cuál es el valor A, tal que la probabilidad de que x sea menor o igual a es 0,25. Eso es lo que estoy tratando de ver. Obvio, 0,25 es lo mismo que poner 0,25, ¿no? Entonces, ese P es una probabilidad, es la probabilidad que yo quiero que dé. Y lo que estoy, el culo, que el cuantile es el valor de A donde se acumula ese 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Esto, por lo que hicimos recién, debería dar 2. ¿Sí? Esto no es ni más ni menos que la inversa de la función anterior. Cuando el anterior le meto un 2, me devuelve un 0,25. Cuando a esta le meto un 0,25, me debería devolver el 2 que tenía antes. Es la función inversa en el sentido más matemático, más básico del término. Y me devuelve 2. Perfecto, menos mal. Si no tenía que empezar a grabar todo de vuelta. ¿Qué pasa si pongo lower tail false? Bueno, lo que vamos a estar calculando es la probabilidad, el A, tal que la probabilidad de que X sea mayor a sea 0,25. Entonces ya no me va a dar 2, me va a dar algo más cerca del 8, seguramente. Hagan el dibujo, yo me imagino por simetría que esto va a dar 6, pero piénsenlo un poco, y sí, da 6. ¿Sí? Obvio que si pongo otra probabilidad, 0,205, me va a dar... A ver. Ah, no, estoy cambiando acá, pero no estoy cambiando acá, que es donde importa. ¿Sí? Todo lo que está después del numeral no le importa a R. ¿Sí? Todo esto me importa a mí, pero R ni se entera. ¿Ok? Si pongo 0,105 acá, me va a dar, como es una probabilidad más chica que 0,25, que estoy con la cola a la derecha, me va a dar un número que es más grande. ¿Sí? Traten de dibujar si no entienden lo que está pasando, traten de hacerse un dibujito. Yo si tuviera más tiempo, por ahí habría hecho unos dibujos y eso, o ponía el pizarrón, pero no quise complicarla, si podía, hacía la clase y la subía. Si no, no la subo más. ¿Y qué más quería decir de esto? Esto, chequemos a ver qué pasa si pongo un número. A ver qué pasa. Warning, ok. Me tira not allowed number. ¿Sí? No, perdón, not a number. Significa esto, NaN. Me dice el resultado no es un número. Y básicamente me tira un warning. O sea, me tira un resultado. NaN es un valor, ¿sí? No es un valor numérico, ¿sí? Pero es un valor, es algo, ¿sí? En un vector me quedaría guardado como un NaN, como un not a number, no es un número.
y me tira, o sea que no es, técnicamente no es un error, ¿sí? No es un error porque si fuera un error no se ejecutaría el comando y no, por ejemplo, si yo esto lo hago, muchas veces esto uno lo puede hacer así nomás para ver el valor, pero a veces yo esto se lo asigno a algo, ¿no? Me creo la variable sdfkjghkj y le asigno ese valor. ¿Qué va a hacer R? Fíjense, bueno, la verdad que la compliqué. La complico un poco, pero no importa. Si yo la corro, la variable sdfkg, bueno, ya saben. Es un vector de longitud 1 cuyo único elemento es n a n, not a number. ¿Sí? Me gustaría chequear algo. ¿Qué tipo de dato es eso, no? No, ¿cómo era esto? Class. Ya no me acuerdo. Bueno, esto sí, que me imaginé que iba a pasar esto, por eso lo puse. ¿Qué tipo de dato es not a number? Bueno, el vector en realidad, cuyo contiene valor not a number, es numérico. No es un número, pero es numérico. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En realidad el vector es un vector de tipo numérico, ¿sí? Y not a number es uno de los posibles valores que puede tomar un vector de tipo numérico. Puede tomar números, pero también puede tomar el not a number. Puede ser not available, puede ser un NA, y puede ser también más infinito y menos infinito. O sea, existe el valor inf. Lo voy a correr, ¿sí? Existe y es un valor numérico, ¿sí? ¿Sí? Y representa básicamente eso, el infinito. En realidad representa algo así como el número de máquina más grande posible y menos infinito el mismo pero negativo. O sea, existe inf y menos inf, ¿sí? Incluso uno puede hacer cuentas, todo esto creo que no lo comenté nunca, pero bueno, aprovecho. Uno puede, qué sé yo, dividir por menos infinito. Perdona, me equivoqué, perdón. Le erré, ahí está, listo. Y me da cero cuando uno divide infinito, bueno, cosas por el estilo. Así que not a number es un valor de tipo numérico, ¿sí? Pero bueno, cosas, qué sé yo, nada. Nadie dijo que tenían que ser el, el paradigma de la coherencia. Bueno, la cuestión es, fíjense que a lo que iba, para que ya divague un poco, lo vuelvo a correr, me tira todo esto, pero yo veo y se generó la variable, ¿sí? Que no estaba, que no existía, digamos, ¿sí? Ese objeto con ese nombre se creó, existe ahora, y el valor que se le asignó es not a number. Lo que me sigue avisa es un warning. Ojo que medio que hiciste una pavada, ¿sí? Porque me pusiste acá algo que no es una probabilidad. Entonces, lo que se generó es que el resultado no es un número, ¿sí? Que el resultado es ese valor conocido como not a number. La cuestión es que si esto fuera un error, en realidad el comando no se corre y el objeto no se crea. Esa es la diferencia esencial entre un warning y un error, ¿sí? Entonces, eso supongo que está claro. Pero bueno, y para... Reorganicemos esto un poco. Y finalmente los R, ¿sí? Distribución uniforme, R, que es random. Fíjense que si lo corro, lo que me tira como opciones son N y los parámetros. Si en general todas las que sean de números aleatorios, el primer argumento es N y N es la longitud del vector que voy a crear. Es decir, la cantidad de números pseudo aleatorios que voy a generar. Y después, a partir de ahí, el o los parámetros que tenga la distribución. Eso es básicamente lo único que aparece. Entonces, si yo quiero generar 10 números aleatorios, pseudo aleatorios, que parezcan que vienen de una distribución 0,8, voy a poner 10 y max igual 8 o 10,8 o 10,0,8. Cualquiera de las opciones que ya sabemos de antes. Y lo ponemos de esa manera. Que me genera un vector de longitud 10. Creo que, no sé si habíamos hablado de del comando de la función length, pero si no lo hago ahora, la función length devuelve la longitud de un elemento. Creo que sí. Ya no me acuerdo la verdad. Pero supongamos que yo en A guardo esto. ¿Sí? Bueno, pongo el length A y me da que es 10, ¿no? Digo eso por si no fuera claro cuál es la longitud. Bueno, entonces me genera un vector de longitud 10 con esos 10 números. Voy a hacerlo más fácil. Voy a hacer 1000, así tiene un poco más de chiste esto. Y vamos a hacer un histograma.
¿sí? Con hist. Fíjense, bueno, se ve esto. R uniforme, qué sé yo, no sé la verdad. También hay que ver a veces cómo se eligen las barras del histograma, esas cosas se pueden modificar, pero da de 0 a 8, claramente. ¿Sí? Si yo corro esto es como que no está muy claro lo que está pasando, ¿sí? Pero bueno, el histograma algo tiene, ¿sí? Si corro 10.000 o 100.000, bueno, qué sé yo, esto un poco más parejo, obviamente, por la ley de los grandes números, ¿sí? Eh, se puede probar que, a ver, si esto realmente estuviera generado por un proceso aleatorio, la ley de los grandes números lo que dice es que el histograma debería tender a la densidad. Eso sería como una manera muy simple de decirlo. Y eso tiene que ver un poco con simulación con lo que se llama métodos de Monte Carlo. Yo no voy a hablar de cómo se generan los números pseudo-aleatorios acá y de cómo a partir de los números pseudo-aleatorios con distribución aproximadamente uniforme, que se pueden generar por diversidad de métodos, uno puede pasar a los números pseudo-aleatorios con otras distribuciones. Pero eso es algo que en estadística actuarial lo vemos en la unidad en la práctica de simulación. ¿Sí? Que lo vamos a ver pronto, de hecho, para los que están los del primer cuatrimestre, digamos. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a ver en estadística actuarial. ¿Sí? Por ahora es una caja negra. ¿Cómo se generan esos números aleatorios? No sabemos. Lo que sí hay un algoritmo, ¿sí? Iterativo que parte de un valor inicial y ese valor inicial le va haciendo algo y va generando una sucesión de números. Recuerden el comando setSeed, que ya lo mencioné antes, set.seed, que lo que me permite es fijar una semilla. ¿Y eso qué implica? Que si yo ahora que si yo pongo eso y ahora hago esto, bueno, no, lo voy a hacer más chico para que se vea, porque si no lleno la pantalla de números. Ahora, corremos set.seed. Se tiene la semilla en 254.324. Corro esto, se generan estos números al azar. Vuelvo a fijar la semilla, corro estos números, se generan estos números al azar. ¿Cómo? ¿No eran al azar? No, no eran al azar. ¿Sí? A este número R lo agarró y le hizo algo y generó el 4,989 zaraza. Y después a este le hizo algo y generó este, y a este le hizo algo y generó este. Bueno, esa es un poco la idea. Entonces si yo le digo volvé a agarrar este, vuelve a hacer exactamente lo mismo porque el procedimiento es siempre el mismo. ¿Sí? Después en la clase de estadística vectorial voy a hablar un poquito sobre cómo se generan los números pseudo-aleatorios, pero por ahora con eso estaríamos. La cuestión es que si yo no hago eso, si yo lo hago correr de vuelta, ahora me da otros números porque lo que hizo fue agarrar este último de acá y hacer algo. ¿Ok? Entonces, muchas veces, si uno no quiere perder los números aleatorios, lo que tiene que hacer es fijar una semilla. Después pueden ir variando las semillas hasta encontrar lo que quieren, digamos. Pero una vez que encontraron lo que quieren, por lo menos si anotaron la semilla, con eso pueden replicar el resultado. Si no, bueno, medio que hay que seguir y seguir hasta que aparezca el dibujito que uno quiere. ¿Sí? Hay un montón de detalles acá que no... Un montón de cuestiones, digamos, hay mejores y peores métodos para generar números pseudo-aleatorios, pero bueno, en principio R tiene una manera los hace y eso después es algo que se puede discutir, pueden buscar información al respecto en Google, etc. Entonces, para ver si se entendió un poco la idea, vamos a hacer un ejemplo, simplemente. Yo lo hice con una gama, ¿sí? Podría haberlo hecho con una discreta ahora que lo pienso, pero bueno, no importa. Con una discreta es lo mismo, así que ahora hacemos algún detalle de qué cambiaría. En las discretas lo que no tengo que andar preocupándome es la cuestión de mayor, mayor, igual, es lo mismo. ¿Sí? Entonces si yo quiero, en una distribución gamma, la densidad, con alfa igual a 3 y lambda igual a 6, quiero la densidad, esto sería f sub x, ¿sí? La densidad de x en el punto 3, en 3,2. Lo puse a la argentina, digamos, o sea, a la usanza en castellano, que sí, los números también tienen ortografía y tienen idioma. Sí, en castellano los números, el símbolo de decimal de los números es la coma decimal. Entonces, vamos a ver cómo traducimos esto. Primera cosa que tengo que hacer es que es una densidad, entonces voy a usar D. Y es una distribución gamma, o sea que voy a usar gamma.
¿sí? Que lo tengo, está listado acá entre los que les puse. Y si no lo pueden ver, insisto, en el help usando distributions. Lo que les conviene hacer primero que nada, para estar seguros, es ver cuáles son los argumentos. O corriendo la función, ¿sí? Que acá están. O si no llega a estar claro, ¿sí? Si no llega a estar claro qué es esto, qué es el rate y qué significan algunas de estas cosas, entonces lo que hay que hacer es ir al help, ¿sí? Y como voy al help, le pongo esto y se me abre una ventana de navegador. Esto se busca en internet, tiene que tener conexión. Se busca en internet y ahí les va a aclarar un poco más qué es cada cosa, ¿sí? El parámetro que solemos llamar lambda sería el scale, ¿sí? Estoy casi seguro, ¿sí? Después lo voy a chequear y si no era al revés, les digo. No tengo ganas de ahora de abrir el navegador porque el programa este que graba está grabando solo el R, entonces si yo salgo no sé si va a quedar, si se cuelga todo, si va a haber una pantalla negra o qué, pero estoy casi seguro que scale es el que estamos buscando y rate sería el tita. Si es al revés, ahora después les comento. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir que de gamma, primero, vamos a poner, dejo el espacio para la X. Shape es el alfa, es el parámetro de forma, ¿sí? Es 3. Pueden poner así o pueden poner shape igual 3. Lo importante es que como no dice igual a nada, shape no tiene un valor por defecto y por lo tanto es un parámetro obligatorio. Si yo no pongo un alfa, no va a pasar nada. Si pongo, si pongo lambda igual a... Si no pongo lambda, si lambda sí tiene un parámetro, un valor por defecto porque tita es igual a 1 y lambda es igual a 1 sobre tita, que también es 1. O sea que el parámetro de escala o de ratio sí tiene valor por defecto y no es obligatorio. Pero el de forma tengo que ponerlo sí o sí. O pongo shape igual a 3, o si lo pongo en segundo lugar, va a ser el alfa, porque es, como veo acá, es el segundo parámetro en el orden en el que aparece. Entonces, vamos a poner 3, scale igual 6. Log no nos interesa, ya dijimos. Y el primer argumento es justamente en dónde estoy evaluando la densidad. Bueno, en 3,2. ¿Sí? Que obviamente voy a poner 3.2 porque la coma acá significa otra cosa. Acá la coma separa argumentos. Lo que tengo que usar es el punto decimal. Y me da que la densidad es esto. ¿Sí? Bueno, y está bien, es una densidad. Podría haber dado incluso un número mayor a 1 porque es una densidad, ¿no? Eso está claro. Ahora después lo chequeamos. Déjenme pensar. Bueno, no importa. Ahora lo chequeo. ¿Qué pasa si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor a 4? Bueno, si yo quiero la probabilidad de que x sea mayor a 4, obviamente puedo calcular 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Ya lo sabemos. ¿Cómo calculo la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? Obviamente cada uno de estos resultados se pueden guardar en un objeto. Si yo no estoy simplemente mostrando los resultados en la consola, pero directamente puedo guardarlos en un objeto. ¿Cómo que puedo hacer? Bueno, podemos hacer 1 menos. ¿Y cómo voy a hacer la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? Voy a usar P. ¿Sí? P me da probabilidades por defecto acumuladas a izquierda. ¿Sí? Acumuladas desde menos infinito. Entonces, si pongo el acumulado en 4, ¿sí? El argumento de cuantil es 4, ¿sí? Y entonces voy a poner P gamma. Va a ser el nombre de la función. Después, el resto es igual. 3 y scale igual 6. ¿Ok? Ahora vamos a usar que tenemos una manera de hacer si estamos haciendo bien lo de scale y lo de rate. Digo, incluso para cuando uno no entiende bien el help a qué se refiere. ¿Sí? Hay maneras de darse cuenta que para eso hay que saber y hay que saber un poco de estadística. ¿Sí? Un poco de teoría de la probabilidad. Pero ahora vamos a chequear. Y esto me da 0,96. Bueno, listo. Ok, da eso. ¿Maneras alternativas de hacer lo mismo? Sí. Sin hacer el 1 menos, puedo hacer lo mismo. 4, 3. 4 es el valor que tengo acá. 3 es el valor de alfa. Scale igual 6, en teoría sería el lambda. Y lo que viene acá, lo que puedo poner es lower.tail igual false. Y entonces me hace directamente la misma cuenta, ¿sí? Sin tener que hacer uno menos. También puedo poner igual f.
siempre y cuando yo no le haya puesto de nombre F mayúscula a nada, si no me va a tener un error. Tengan cuidado con eso, si yo encima a veces como F mayúscula en estadística nosotros usamos mucho para una función de distribución, muchas veces se me ocurre crear funciones, que ya después vamos a hablar en algún momento hablar de qué son las funciones en R, crear funciones con el nombre F mayúscula, y entonces si ahí esa F mayúscula ya es un objeto, acá, bueno, va a ser un desastre. Pero si no, y de hecho fíjense que acá está pasando lo mismo, ¿no? ¿Por qué medio distinto? Porque evidentemente F es algo, ¿sí? F es una función que yo usé otro día, yo usé para otra cosa antes, o sea que nada. Así que tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Recuerden que para borrar un objeto se usa remove. Si pongo remove F. También, a ver, todo esto que estoy escribiendo acá también lo puedo escribir directamente en la consola. Yo tengo la costumbre de escribir en el script, pero puedo escribir en la consola y apretar Enter. Entonces, si yo ahora lo corro, sí va a salir bien. ¿Ok? Va a dar lo mismo que antes. No le presten mucha atención a esto, ya vamos a hablar de cómo, de cómo se generan funciones en R, que son los objetos de tipo función, de clase función. Bueno, se me juntó con otra cosa. ¿Qué más? Bueno, se entiende eso por cómo calculo la probabilidad de que x sea mayor a 4, en teoría no hay nada raro, ahora chequeamos. ¿Cómo busco el k tal que la probabilidad de que x sea menor a k es igual a 0,05? Bueno, quiero el k, hagan el dibujito en todo caso, que acumula desde menos infinito hasta ese k, se acumula 0,05. ¿Cómo lo hago? Con q. Q gamma, lo mismo, alfa va a ser 3 y el parámetro de escala va a ser 6. Y voy a poner 0,05, que es el p. ¿Sí? El parámetro p de la función. Si chequean la función q gamma, va a tener el primer parámetro p, que es la probabilidad. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo es, ya, ¿qué hice? Lío. Está. Y entonces lo que me queda, cuando hago q gamma, me dice que se acumula 0,005 a la izquierda en el punto 4,906. ¿Sí? Y acá es donde yo estoy empezando a dudar, y ahora ya nos vamos a tener que dar cuenta, pero está bueno, digamos, que lo he hecho mal, no es que me quiero justificar, pero está bueno porque está bueno darse cuenta, digamos, de que algo está fallando. Y ahora les voy a decir por qué, pero vayan pensando porque yo ya empiezo a dudar. Que cuando haga el gráfico, que es lo que sigue, graficar la función de densidad en el intervalo 0,2, es cuando me voy a terminar de dar cuenta que está mal lo que estamos haciendo. Que ese scale es el tita y que el rate es el lambda y que yo les dije todo mal. Bueno, todo mal no, solamente esto. Pero bueno, que se los dije al revés. Que efectivamente estamos haciendo para un tita igual 6. Es decir, un lambda igual un sexto. Vaya empezando por qué es. Pero vamos a ver, ¿cómo se graficaría la función de densidad en el intervalo 0,2? Bueno, para graficar vamos a usar el comando plot, que creo que no es la primera vez que aparece. Vamos a hacer como una especie de diagrama XY. Lo que voy a hacer es generar valores de X que sean como una especie de lo que se llama una malla a veces. ¿Sí? Un montón de valores, todos juntitos uno al lado del otro. Y eso lo voy a hacer con sec, ¿sí? Que ya la vimos, de 0 a 2, porque me piden el intervalo 0,2, y separados en 0,01. Lo puedo hacer más fino, más grueso. Cuanto más fino lo hago, más lindo me va a quedar. Tampoco hace falta exagerar. Con 0,01 va a estar bien. Si yo genero esto, fíjense que se generó T, que es 0, 0,001, 0,01, 0,02, 0,03, así hasta llegar a 2. ¿Sí? Es un vector de longitud 201 seguramente, porque incluye al 0 y al 2. Entonces, es este. Y ahora, comentario. Estas funciones, ¿sí? De gamma, las D, las P y las Q, ¿sí? La R no porque hace otra cosa, pero las D, las P y las Q, lo que hacen es tomar como argumentos vectores en realidad. Si yo le estoy metiendo todos vectores de longitud 1, pero los argumentos que les puedo meter son vectores, entonces ¿qué va a hacer? Se los va a aplicar a cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo acá hago... vean esto, si yo hago... Voy a correr solo esta parte, lo voy a copiar aparte y lo voy a correr. No lo voy a guardar en... De hecho, lo voy a guardar en un i. Primero lo voy a guardar en un i. Si yo, en donde dice de gamma 3,6, que pongo 3,6 por lo de antes, aunque sabemos que en teoría está mal.
corro esto y me fijo que hay en I ahora. A ver qué hice mal. Ah, perdón. Fíjense, cuando vean estas cosas raras, fíjense qué es lo que tipió la consola, porque a veces uno le quedó algo colgando. Si, por ejemplo, cuando uno corre una función medio incompleta, por ejemplo así, aparece un más acá abajo. ¿Qué me está dando R? La posibilidad de completar porque como que no cerré un paréntesis o algo. Si yo no me doy cuenta de eso y después corro una línea completa, en el fondo es como que corrió esto junto con esto, se hace lío, entonces siempre está bueno ver qué es lo que hay en la consola. Bueno, entonces volvamos. Yo corrí T, T ya sabemos que es todo, que es este vector de acá. Sí, no sé si se está viendo el cursor o no, porque no sé si lo activé, pero T sería este vector de ahí. Y I es, chequemos que sí, y es este vector, que se ve mucho más grande, pero en realidad porque antes tenían solo dos decimales y ahora tienen mucho más, que básicamente lo que hizo fue calcular la densidad de una gama 3 con parámetro de escala igual con alfa igual a 3 y parámetro de escala igual a 6, la densidad se la calculó a 0, perdón, que se me corrió todo ahí. Esto de acá, lo que hizo la densidad fue calculársela a cada elemento del vector, al 0, y ahí la densidad es 0. En 0,01 la densidad es esto. En 0,02 la densidad es esto. En 0,03 la densidad es esto, y así. ¿Se entiende? Entonces, estas son las densidades en cada uno de los valores de t que puse en esa malla que va a ir en el eje horizontal. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es un gráfico de t contra i. T en el eje horizontal y los valores de la densidad en el eje vertical. Y le voy a poner que el tipo de gráfico es de línea, ¿sí? Por eso type igual L entre comillas. Comillas dobles o simples es lo mismo. Para que me lo haga así. Y lo que voy a obtener es, magia, el gráfico de una distribución gamma. ¿Sí? A ver si está bien o está mal esto. A ver si tiene sentido. Tal vez esté bien. Ah, no, perdón, pero yo acá lo hice. Acá lo hice. Acá, ojo que puse 6. Ojo que estoy haciendo trampa. Porque habíamos puesto scale igual 6. Fíjense. Scale igual 6. ¿Qué pasa? Me está haciendo solamente una parte de la. No me está mostrando la parte más importante de la densidad. Me está mostrando cuando empieza a subir. Esto va a subir y después algún día va a empezar a bajar de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué yo sé que esto está mal? Porque sí. Porque conozco la distribución gamma. Y sé que la esperanza de una distribución gamma es alfa sobre lambda. Si esto fuera una gama con alfa igual a 3 y lambda igual a 6, debería ser una gama con esperanza igual a un medio. Y en 0,5 estaría la esperanza. No es que ahí estaría la moda, que es el máximo, porque la moda y la esperanza cuando la distribución es asimétrica no coinciden, pero más o menos. No puede estar en otro país la esperanza, básicamente. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que claramente lo hicimos al revés, y esto en realidad es una gama con alfa igual a 3 y con tita igual a 6, que tiene esperanza 18. Y por eso yo estoy acá, ¿sí? Porque estoy como en la parte donde recién empieza a subir la densidad. ¿Cómo corrijo esto? Bueno, obviamente lo que tengo que hacer es simplemente poner en vez de scale, rate, que era el otro parámetro. ¿Sí? Darme cuenta de eso, o poner en vez de poner scale, que sería el tita, que ya vimos entonces, aclaro. Rate igual tita, z, cita en griego moderno, y, perdón, rate, lo estoy diciendo mal de vuelta. Scale es tita y rate es lambda, ¿sí? Como para que quede claro, ¿sí? Entonces lo que puedo poner es rate en todos lados, o puedo poner scale igual a un sexto, ¿sí? O más fácil, como rate era el tercer parámetro, directamente no pongo nada y pongo solo el 6, y eso quiere decir que va a ser lambda. Me parecía, porque yo siempre lo usé y siempre le pongo, nunca lo pensé mucho y siempre le pongo que el tercer parámetro es el lambda, así que bueno, que es como estoy acostumbrado a usarlo. Así que todos estos valores estaban mal, pero bueno, ya los pueden correr de vuelta. La densidad, esto a veces hace medio lío con las ventanas, pero bueno, hay que aprender. La densidad es muy baja en 3,2. ¿Por qué? Porque la esperanza está en un medio, piensen, tiene sentido, ¿sí? Está en un medio, la varianza de hecho es 3 sobre 6 al cuadrado, 3, alfa sobre lambda al cuadrado, 3 sobre 36, 1 sobre 18, la varianza es muy chica. El desvío es la raíz cuadrada de eso, no sé cuánto es, pero es poco más de 0,25, o sea que si la esperanza es 0,5 y el desvío es un poco más de 0,25, en 3,2 estoy re lejos de la esperanza, ¿sí? Estoy a varios desvíos de la esperanza, así que claramente ahí la densidad ya medio que no importa, ya no existe. Las probabilidades que queríamos calcular en realidad también eran muy bajas,
¿sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que X sea mayor a 4, si la esperanza es 0,5, si la esperanza es un medio y las varianzas están bajas, la probabilidad de que sea mayor a 4 es prácticamente nada. Estoy en la cola derecha, pero muy lejos. ¿Se entiende? Que estos serían los valores que uno calcula cuando calcula p-valores en los test de hipótesis, por ejemplo. ¿Cuánto es el cuantil donde se acumula 0,05? Debe ser un número muy chico, porque muy al principio, si en 0,5 ya tengo la esperanza, que no es la mediana, y por lo tanto, ahora hacemos la cuenta, fíjense, a ver, ¿cuánto se acumula en la esperanza? ¿Cuánto se acumula en 0,5? No se acumula en un medio, ¿no? No se acumula, no se va a acumular 0,5 porque eso sería la mediana, no la esperanza. Pero se acumula un poco más de 0,5. Porque la distribución es asimétrica positiva y la esperanza está un poco más allá, un poco más a la derecha de la mediana. ¿Sí? Pero no se acumula tampoco un número muy distinto de 0,5. Entonces, si en 0,5 ya tenemos acumulado 0,57, esto tiene que ser un número muy chiquito. Bueno, tampoco era tan chiquito, pero es chico. ¿Ok? Y bueno, entonces viendo el gráfico correcto, que es con rate igual 6 o directamente con 6, espero no haberles hecho mucho lío, pero qué sé yo. Creo que a veces sirve más hacer las cosas mal y corregirlas que salga todo bien y que parezca que todo es mágico, porque la vida no es así, y la vida no es así, y menos cuando uno hace estas cosas con R, no, menos que menos, ¿sí? Fíjense que ahí sí aparece un gráfico lindo de esos que asociamos con la distribución gamma o que espero que asocien con la distribución gamma si cursaron conmigo. ¿Ok? Así que hasta ahí estaríamos con lo que es distribuciones.